Dios nos bendice ante lo poderoso. Parte 8b. Siempre y vuelvo y le repito, y siempre le repetiré al iniciar en esta serie. Todos tenemos poder sobre otros. Cada uno de nosotros, Dios nos ha entregado un poder sobre otra persona. Pueden ser 2 personas, 1 persona, 3 personas, 4 personas, pero poder para servir. El poder Dios lo da para servir. El poder Dios lo confiere para servir. Sí. En la primera parte de este mensaje, basado en Nehemías, copero del rey. Un copero del rey que era un hombre contado como muerto. Porque mientras él probara el vino, o antes que el rey, antes que él tomaba el vino antes que el rey tomara, para salvarle la vida al rey. Era un guardaespaldas, ¿sí? Porque cualquier vino o bebida que estuviese envenenada, él la iba a tomar primeramente, y allí, si seguía vivo, era porque el vino no estaba envenenado, no había veneno en el vino. Y en el capítulo 2 hasta el versículo 6, Nehemías encuentra el permiso del rey Artajerjes para ir a Jerusalén a levantar los muros de Jerusalén, porque era una ciudad donde había pura gente muerta. Era la ciudad del sepulcro de los padres de Nehemías. En el versículo 7 dice Nehemías: además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Nehemías pide un salvoconducto, una carta, una credencial para que le abran paso y no lo detengan hasta llegar a Judá. Versículo 9, el 8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías estaba pidiendo porque entendía que Dios estaba sobre él. Pero Nehemías no estaba pidiendo para él. Nehemías no estaba pidiendo para su familia. Nehemías estaba pidiendo para una nación que estaba esclava, una nación que estaba en ruina, una nación que se había apartado de Dios, y como consecuencia de apartarse de Dios había caído en esta situación. Vine luego, versículo 9, a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. O sea, no solo le dieron las cartas, sino que le enviaron bajo custodia, custodiado. Una guardia que lo protegiera, que lo acompañara. Versículo 10. Pero oyendo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Siempre va a haber alguien que se trata de oponer al propósito de Dios, hablando en lo humano.
nosotros debemos de entender que Dios siempre ha querido bendecir a su pueblo, a los que creen en Él, en este caso a Judá. Dios permitió que Nehemías fuese copero del rey, y permitió que Nehemías fuese copero del rey porque el plan de Dios no era Nehemías y su familia. El plan de Dios era una nación, un pueblo que estaba siendo esclavo, que no lo iban a exterminar. Hasta hoy no lo han exterminado, y ese pueblo no lo han exterminado simplemente porque Dios tiene propósito. Y ese pueblo, los hebreos, aún en Apocalipsis se dice que 144,000 van a ser salvos después de la gran persecución. 12,000 de cada tribu, 12,000 de cada una de las 12 tribus, porque Dios es Dios de palabra. Dios es Dios de palabra. Cuando leemos el versículo 13, Nehemías llega al lugar, no le revela a nadie la intención por la cual iba a ese lugar. Y dice el versículo 13: y salí de noche por las puertas del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Los muros derribados y las puertas consumidas por el fuego. ¿Ok? Recordaba que en Isaías 60, 18 habla de que los muros, dice Dios en Isaías 60, 18, que a los muros llama salvación y a las puertas alabanza. Cuando una iglesia deja de creer en Dios, cuando una iglesia deja de creer a Dios, cuando una persona deja de creer a Dios. ¿Y qué dejar de creer a Dios? Dejar de creer a Dios es dejar de obedecerlo. Dejar de creer a Dios es dejar de agradarlo. Dejar de hacer aquello que Dios quiere que se haga. La salvación, la seguridad está como un muro alrededor de los que temen a Dios. Y a las puertas, alabanza. Que la adoración a Dios, la alabanza a Dios permite, o la alabanza a Dios es la puerta, la ventana para estar en su presencia, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Isaías dice: y salí de noche, Isaías 60, 18. Dice que cuando un pueblo alaba a Dios, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, y Dios se glorifica, Dios se exalta. Nunca más se oirá en tu tierra violencia. Y escuche, porque nosotros conocemos la verdad, o sabemos quién es la verdad es Dios. Y la verdad nos dice cómo alcanzar las cosas. Para no escuchar violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, dice Dios, sino que a tu muro llamarás salvación. La salvación que llega a la humanidad en la persona de Jesucristo detiene la violencia y detiene la destrucción. Cuando una persona llega a Cristo Jesús, esa persona es transformada. Y esa persona deja de ser violenta y destructiva. Además de esa persona, simple y llanamente comienza a tener una comunión con Dios, y a medida que lo va conociendo, su boca destila es pura alabanza a Dios. Y la alabanza lo lleva a estar en la presencia de Dios. Una persona con pecado se amarga la vida, no adora bien, no alaba bien, no se concentra y no está seguro. El caso de Adán y Eva, salieron corriendo cuando escucharon a Dios, porque el pecado los apartó de la salvación. Ellos no tenían la seguridad, ellos no tenían la tranquilidad, ellos no tenían la paz de estar en comunión con Dios. Se le escondieron a Dios. ¿Cómo se puede aplicar esto hoy?
Una persona que está luchando con un pecado, con una culpa, evita orar. Evita estar en la iglesia orando, evita estar orando en un grupo. Se aparta de la presencia de Dios. Se esconde de Dios. Pero mantenemos esa puerta abierta cuando reconocemos que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, de Él dependemos y lo adoramos y lo alabamos como tal. En el versículo 17 dice: llegaron Sanballat y compañía a burlarse y a atacar a Nehemías. Le dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Cómo iban a levantar el muro de Jerusalén? Por supuesto, trabajando. ¿Cómo usted levanta los muros de salvación en su vida personal? Comunión con Dios. ¿Cómo usted experimenta seguridad? ¿Y cómo experimenta una relación con Dios íntima? Comunión con Dios. Jesús es tu Señor. Todo lo que pretendas pensar, de la manera en que pretendas actuar, si no se parece al modelo a seguir que es Jesucristo, usted va a estar sin seguridad, usted va a estar sin resguardo, usted va a sentirse o va a verse sin protección espiritual. Porque Jesús dijo claramente: venid en pos de mí, todo aquel que está trabajado y cargado, y yo le haré descansar. Es la comunión con Él, no es el conocimiento extraterrestre que alguien pueda tener lo que lo mantiene en comunión con Dios. No es la práctica de hacer el bien, sino estar en comunión con Dios. Y comunión con Dios es qué dice Dios de cada aspecto de la vida. Yo estoy de acuerdo contigo, Señor, que aunque mi carne sea débil, mi espíritu está dispuesto a reconocer que es lo que tú dices y a ti te voy a seguir en el nombre de Jesús. Eso es estar en comunión con Él. ¿Qué dice Él? Entonces, versículo 18: le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. En este caso, Artajerjes, rey, un poderoso, Dios bendijo a Nehemías a través de ese rey, o delante de ese rey Dios lo bendijo. Y el rey no solamente le dio permiso, le dio materiales, le dio el salvoconducto para llegar a Judá, le dio la bendición de tener todo lo que se necesitaba para la reconstrucción o remodelación del templo, de la ciudad de Jerusalén, de los muros de Jerusalén. ¿Qué tenía Nehemías? Mire, Nehemías en el capítulo 1, lo único que tenía era la seguridad de que en algún momento podía tomar una bebida envenenada y caer muerto. Eso es lo que tenía seguro Nehemías. Nehemías no tenía un sueldo, Nehemías era esclavo. ¿Sabe? Nehemías estaba en peor condición que usted y que yo. Nehemías estaba peor que usted y que yo. Porque aún los casados toman café y saben que el café que le hace su esposa no viene envenenado. Usted y yo estamos mejor que Nehemías. Pero hay algo que Nehemías tenía, que tal vez nosotros necesitamos tener: amor por su gente,
amor por su pueblo, amor por su nación, amor por su nación. Y hay muchas cosas que pudiera decir que demuestran cotidianamente que el venezolano no ama a su nación. Pero no voy a caer en eso. Yo creo que cada quien tiene que examinar el corazón. Cada quien tiene que examinar el corazón. ¿Qué es lo que busca en esta nación? ¿Qué es lo que está siempre pendiente o pensando? Mateo 6:33. Lo voy a decir de esta manera: no busques primero la comida, la bebida y el vestido. Busca el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿qué es el reino de Dios y su justicia? Es ¿qué quiere Dios que tengas en tu mente y en tu corazón? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Yo le comparto una cosa, tomando como ejemplo el cuento del lobo y las ovejas. Si usted tuviese un poco de ovejas, ¿se la deja cuidando a un lobo? Y lo que pasa en nuestro país en todos los niveles es que hay demasiados lobos. Al que lo dejan cuidando una casa y termina con la casa a nombre de él. Al que le dejan trabajando un negocio y termina quebrando el negocio porque se comió todo. Eso es algo muy común. En nuestra cultura. Y viene marcado desde la historia. Viene marcado en la historia de Venezuela. Desde los aborígenes. La forma como ellos se trataban. Aunque esto es historia. Pero la historia nos dice cuál es la conducta de un ser humano. Y hasta hoy eso no ha cambiado. Lo único es que no usamos guayuco. Aunque no es el tema. ¿Qué tenía Nehemías? Mis hermanos, Nehemías lo único que tenía era ver el pedazo de tierra o piso. Lo único bueno que tenía Nehemías era que si moría, moría en el palacio del rey. Y si usted muere, usted no va a morir en ningún palacio. ¿Por qué iba a morir en el palacio del rey? Porque era el copero del rey. Tremendo trabajo, estaba conectado Nehemías. No, el trabajo es que era un desechable. Nehemías era un desechable. Lo escogieron a él. Por eso Dios dice en Corintios, en 1 Corintios, a los vil y menospreciados de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Y Venezuela está llena de mucha gente inteligente, mucha gente capaz, mucha gente entendida. Donde hay 5 venezolanos hay 25 opiniones. Entonces, ¿qué tenía Nehemías? Nehemías amaba a su gente. Nehemías lloró por la situación de su gente. Nehemías se sintió impotente por su gente. Esa es la realidad. En cambio, muchas veces la gente quiere hacer las cosas por currículum. Si eres pastor, quieres llegar a ser pastor de una iglesia inmensa para tener mayor currículum que los demás. Si eres alguien que ayudas a gente necesitada, lo que haces es simple y llanamente tomarte fotos para que vean que tú estás haciendo una obra de caridad. Así es el venezolano. Algo muy diferente a Nehemías. Sé que no existían celulares o cámaras fotográficas, pero Nehemías no se tomó foto, ni se hubiese tomado foto. Él va en silencio, él revisa la situación y le dice, pero le aclara
que es Dios quien lo levantó y le hace caer en gracia ante el rey Artajerjes, y por eso está allí, para restaurar la ciudad, para restaurar los muros de Jerusalén. ¿Qué significaba levantar esos muros? Levantar esos muros significaba protección, seguridad, restauración, remodelación, despertar. Representaba libertad. Y le voy a decir una cosa: libertad aún siendo esclavos de Artajerjes. El Dios de los cielos, versículo 20, dice Nehemías. Voy a leer el 19 primero. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Pero esto solo lo puede decir alguien que ha recibido una tarea directa de Dios. Alguien que Dios observó su alma y su corazón y que lloró por su nación. Alguien que no estaba llorando por un pedazo de territorio, sino llorando, viendo la necesidad de la gente que estaba en ese pedazo de territorio. Y un territorio árido, seco, totalmente en calamidad. Nehemías nunca dejó de honrar a Dios. En el capítulo 4 dice el versículo 1: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos los muros, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Comenzó a burlarse de ellos. Comenzó a hacer bullying, pues, para que usted lo entienda, para tener una prédica a la moda. Pero déjeme decirle, y esto ocurre en el ser humano: cuando tú estás haciendo algo o intentas levantar algo, viene alguien y se burla y tú te desanimas y te quedas allí. Y estos tres seres humanos, voy a decirlo así, tres tristes seres humanos llenos de envidia. Ellos lo que tenían era miedo, porque le tenían miedo a que Dios volviera a levantar la salvación en la nación hebrea. Versículo 4. Nehemías, ¿qué hacía cada vez que se venían y burlaban de él? Ya Nehemías había experimentado la bendición ante el rey Artajerjes. El rey Artajerjes le dio todo, le dio los materiales, le dio todo. Pero ojo, nuevamente, iglesia, Nehemías recibió para levantar los muros de la ciudad de Jerusalén. Nehemías no recibió para levantar una casita en Altos de Jalisco. Nehemías no recibió para comprarse un carro último modelo. En vez de ser guiados por camellos, compró caballos árabes. ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Entienden? No buscó para él, no se aprovechó. Nehemías pensaba en su nación. Nehemías pensaba en los que estaban sin protección, los que estaban sin techo. Nehemías pensó en los sin techo. Nehemías pensó en los que tenían las paredes en el piso. Nehemías pensó en aquellos que tenían tal vez pedazos de lienzos viejos, sucios, en las cortinas y en las puertas, porque no tenían ni ventanas ni puertas. Cuando uno lee detenidamente, pasaba hambre, porque si yo comienzo con Nehemías capítulo por capítulo, voy a hacer, oye,
Dios nos bendice ante los poderosos, parte 8b. Voy a terminar, yo creo que hasta la Z con Nehemías. Pero les toca a ustedes escudriñar las escrituras como los cristianos de Berea en Hechos 11. Escudriñaban las escrituras para ver si lo que escuchaban era cierto. Porque no hay peor ignorancia en la gente que escuchar una prédica, decir aleluya, amén, una motivación y no ver lo que de dónde se está hablando. Versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Hoy día Dios no nos manda a orar así. Dios nos manda a que bendigamos a quien nos maldiga y que oremos a quien nos persigue. De todas maneras, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Tal vez usted algún día va a escuchar a alguien decir: vamos a hacer la oración de Nehemías contra tus enemigos, vamos. Haz la oración de Nehemías contra tu suegra. Haz la oración de Nehemías contra tu yerno. Haz la oración de Nehemías contra la mujer tuya. Haz la oración de Nehemías contra... No. Recuérdese que Nehemías es antes de Cristo. Nehemías es antes de Cristo. Y saben, Dios nos pone a orar por la gente, bendecirla, porque Dios sabe que el que se desvía de su palabra, su fin es de calamidad. Y Dios quiere que no amemos solamente a los que son amigos. Dios quiere que amemos a los que son enemigos también. Que no caigan en calamidad, que no caigan en desgracia. Sé que no es fácil, pero ya Jesús lo hizo por nosotros. Sigue el versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Quien no está dentro de la voluntad de Dios se convierte en tu tropiezo, en tu molestia y en tu rabia. Pero qué importante, y escuche bien, Dios estaba bajo la guía de Nehemías, bajo la presencia, Nehemías estaba bajo la presencia de Dios, bajo la guía de Dios, y tenía el favor del rey. Tenía el favor del rey. Cuando usted tiene el favor del rey, cuando usted tiene el favor del poderoso, no escuche otras voces. Dios le bendice. Repito, Nehemías no era un maestro de la ley, no era un sacerdote levita. Nehemías no era una persona influyente. Nehemías era un copero. Tal vez uno piensa que tiene que llegar a ser alguien grande para que Dios le permita hacer algo grande. Aquí lo que se necesita es amar al prójimo, hacer las cosas por amor al prójimo. No es sálvese quien pueda, con Dios no es sálvese quien pueda, sino salva a todo aquel que pueda y todo aquel que se deje. Así es con Dios. Con Dios no buscamos salvarnos, ya estamos salvos si estamos con Dios. Hay que buscar es salvar a los demás y ocuparnos de los que están con los muros caídos y las puertas y ventanas quemadas, aquellos que están alejados de Dios. Sigue diciendo el versículo 9: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y noche. Y dice más adelante que la mitad trabajaba y la mitad cuidaba. La mitad trabajaba y la mitad estaba armada para poder hacer el trabajo. Cuando llegamos al capítulo 6,
Versículo 14, nuevamente Nehemías orando: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. ¿Por qué? Porque estos venían y le sembraban miedo. Incluso Sanbalat le dice: mira, están diciendo por allí que tú has dicho que has levantado esto porque tú te vas a hacer rey y te vas a levantar contra el rey. Y Nehemías le responde, versículo 8 de capítulo 6: entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Tú eres el que está inventando que yo me estoy autonombrando rey y que yo voy a levantarme contra el rey Altajerje. Cuando uno busca de Dios, cuando uno cree en Dios, cuando nos metemos con Dios, Dios, su gracia y su favor está sobre nosotros y usa a los poderosos para bendecirnos. Los poderosos, los que quieren. Hay gente, me han comentado, que quieren ayudar en Venezuela, pero ha habido tanta corrupción en esto de ayudar a la gente necesitada que la gente no sabe a dónde ir y con quién contar. Sanbalat le mandaban una y otra vez a Nehemías. ¿Qué tenía Nehemías? Nehemías lo único que tenía era que había sido seleccionado por Dios y escogido por Dios. Eso era lo que tenía Nehemías. Y había sido seleccionado y escogido por Dios, yo creo que por su corazón. Porque Nehemías quería era la salvación, la restauración y la bendición para su pueblo, para su nación. Nehemías no estaba buscando ser el número uno. Nehemías no estaba buscando ser rey de Judá, ni gobernador, ni nada por el estilo. Él lo que quería era ver a su gente protegida, que volvieran a Dios y que Dios levantara esos muros de salvación alrededor de ellos y que ellos se alegraran de lo que Dios haría por ellos y comenzaran a adorar a Dios y habitaran en medio de la alabanza junto con Dios, que cantaran esos cánticos nuevos. Yo recuerdo hace unos 15 años que hay gente que me decía: es que ahora ustedes cantan demasiado y los cultos se hacen largos. Mire, la Biblia dice que en el cielo las 24 horas del día de aquí a la eternidad será adorando a Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios sí es verdad que es digno de adorar y Él habita en medio de la adoración de su pueblo, en medio de la alabanza de su pueblo. Pero una adoración no que nace en la iglesia, una adoración que nace en tu casa, que nace a solas, una adoración que tú vives en lo personal a solas, como lo hizo David, y una adoración que te lleva a una oración como la que hizo Nehemías a solas. Usted sabe por qué hay mucha gente que no se puede concentrar cuando viene a la iglesia a adorar, porque vienen llenos de tanto que hacer y estrés de la casa y de la vida. Llegan con una mente estresada que no pueden adorar. Lo que necesitan es orar y decir: Señor, aquí estoy, toma mis cargas, toma el mal que tengo. Tú no puedes adorar a quien no conoces, no puedes adorar. Pero Nehemías, por herencia, conocía a un Dios, porque fue enseñado. El versículo
15 dice del capítulo 6: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Entendieron que fue Dios que lo hacía. Nosotros medio hacemos algo por alguien y nos felicitan, inmediatamente estamos limpiándonos el pecho, la camisa, la parte para que nos condecoren. Estamos esperando que nos digan te felicito. Ay, qué bueno eres, qué buena eres. Oh, todo lo que hacemos es por la gracia de Dios en nosotros. Él es el que nos provee, Él es el que abre puertas, Él es el que guía. La idea siempre es de Él. Nosotros, iglesia, bendecidos para bendecir, andamos en buena obra que Dios la preparó de antemano para que nosotros estemos en ella. Antes que nosotros fuésemos, ya esas obras estaban planificadas por Él. Solamente le plació agarrar a este burro y a estos burros para montar encima y caminar y bendecir a la gente. ¿Sí? Porque todo el mundo tendrá que reconocer que ha sido Dios el que lo ha hecho. Que cada cosa buena que puedas haber hecho por alguien no es porque tú eres bueno, es porque Dios lo hizo a través de ti. Es porque Dios te dio el carácter, el carisma de levantar muros. ¿Muros de qué? Muros de que la gente diga, ¿saben qué es el muro nuestro hoy día? Usted sabe qué es muro cuando la gente dice verdaderamente usted es creyente, verdaderamente Dios está con ustedes, verdaderamente Dios es el que hace las cosas a través de ustedes, verdaderamente Dios está, la gracia de Dios está sobre estos danzores, la gracia de Dios está sobre estos músicos, la gracia de Dios está sobre estos adoradores, la gracia de Dios está sobre esta iglesia, la gracia de Dios está sobre ustedes. Esos son los muros. Ven a Dios, ven la gracia divina, ven que es Dios el que se mueve con su Espíritu Santo. Es Él que se mueve, no somos nosotros. Nosotros solamente somos personas que hemos escuchado y hemos sido un poco sensibles a escuchar su voz y obedecerlo. Somos como dice un himno viejo: Dios mío eres tú. Y ese es un salmo. De madrugada te buscaré. Qué tremendo que estos vieron y tuvieron temor. Las naciones tuvieron temor. Yo, no sé, pero yo creo que algún día todas las naciones temerán a Venezuela, porque Dios levantará a Venezuela, porque Dios va a bendecir. Y yo trato de no estar hablando cosas que emocionen a la gente, sino hablar con la convicción. Dios no necesita superdotados ni gente especial. Dios está usando a un copero, aún marcado por la muerte. Y Dios lo va a hacer con los que estamos. Desde que le estamos del domingo para acá, ¿en qué versículo de Nehemías dice y se murió tal y mató Dios a tal? Nadie. Dios levantó a Israel, a los hebreos, con los que estaban, con los que están hoy en Venezuela. Señor, yo te creo que tú levantas a Venezuela sin que muera ninguno. Porque la Biblia es clara cuando dice no matarás. Y usted, si tan solo está deseando que alguien muera, ya está matando. Ya usted es un asesino, asesina. No necesitamos que nadie muera físicamente, necesitamos que conozcan a Jesús y sus corazones sean transformados, que vean que el odio no es bueno, el rencor no es bueno, y que el odio, el rencor hace que las células cancerígenas del cuerpo se manifiesten. Pero si sonríes, si sirves a Dios, si dejas que el fruto del Espíritu Santo se manifieste a través de tu vida,
tú vas a ser un instrumento de Dios. ¿A cuántos muros? Hay gente que sueña la nación, Señor, la nación, porque lo que buscan es fama. ¿Saben qué? Dios ha usado mi vida y ha usado la vida de usted para levantar vidas caídas. Gente que ha llegado aquí caído, Dios los ha levantado. ¿Y en qué los ha levantado? Su espíritu, su ánimo. A donde quiera que llegue una palabra como esta, la gente es tocada, es liberada. El versículo 17 dice: asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ará, y Joanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Nombres criollitos. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Vean lo que dice allí, que Tobías mandaba cartas para asustar a Nehemías. ¿Pero por qué? Había gente dentro de Judá, hebreos, que estaban alineados familiarmente con Tobías. Qué impresionante. Pero les voy a decir esto, porque hasta aquí llegamos por hoy. Dios guardó a Nehemías porque Nehemías tenía un corazón como el de Dios, de amar a un pueblo que Dios había escogido para que naciera el Mesías, Dios hecho carne. Y todo el que se levantara contra ese pueblo, a pesar de que ese pueblo iba a quedar un remanente, Dios se iba a glorificar e iba a guardar ese pueblo. Hoy día la iglesia de Cristo es el pueblo que Dios escoge, y usted y yo tenemos que estar alineados con Dios en lo que Dios quiere hacer. Dios nos manda a bendecir y no a maldecir. Dios nos manda a restaurar el ánimo caído de la gente, que son los muros, porque los muros de nosotros son espirituales. Los muros de nosotros son espirituales, se fundamentan en palabras. Muros: no sirvo, no valgo, esto no sirve, esto se lo llevó quien lo trajo. Esos son los muros que usted pueda tener. Pero si usted dice que aunque ande en valle sombra o muerte, su vara y su callado me infundirán aliento, ninguna tiniebla ni ninguna oscuridad podrá levantarse alrededor suyo, sino que su salvación, que viene del buen pastor, cubrirá su vida y será su muro ante la sombra y muerte que pueda haber por el camino, cualquier camino por el que usted vaya, en el nombre de Jesús. Como dice Romanos 8, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Deje que Jesucristo levante los muros de su alma, los muros de su vida. Deje de estar pensando en lo que usted quiere pensar. Deje de estar dándole un guión a Dios de cómo bendecir tu vida y de cómo cambiar tu vida y cómo cambiar la nación y cómo cambiar el mundo. El mundo solamente es transformado y bendecido por la presencia de Dios en la vida de la gente. Un matrimonio restaurado por la obra del Espíritu Santo. Hijos son restaurados por la obra del Espíritu Santo. Almas son bendecidas, personas son transformadas, pero por la obra del Espíritu Santo, no por ninguna estrategia humana. El Espíritu Santo es el que regenera, transforma, cambia y bendice. Pero tienes que estar metido con Dios, tienes que buscar la voluntad de Dios, tienes que buscar lo que Dios quiere que usted busque. Camina con Dios, anda con Dios. No eres perfecto, pero déjate guiar por Él. Es una buena razón para seguirlo a Él, es que no eres perfecto, no eres perfecta. Eres una broma seria y yo soy una broma seria. Sigámoslo a Él, que es el buen pastor, en el nombre de Jesús. No busque fama, no busque posición, no busque ser seguida de la gente. No busque que todo el mundo esté de acuerdo contigo. Busca que la gente esté de acuerdo con Dios, en el nombre de Jesús. Y verás cómo levantarás muros, cómo levantarás mucha gente, cómo restaurarás mucha gente. Y estarás contento y gozoso por todo lo que Dios hace en tu vida. Dios me lo bendiga, póngase de pie.
Dígale al Señor: Padre Celestial, donde yo vea en seres humanos que tienen las vidas caídas, que no tienen seguridad, que están deprimidos, estresados, con el corazón amargado, donde yo vea eso, oro por ellos y úsame por amor a ellos para que sean restaurados, para que sus corazones sean sanados y liberados. Tú eres el Todopoderoso. A ti voy. Usa mi vida. A cualquiera de nosotros que tiene el ánimo caído, que tiene los muros caídos, que no tiene nada para levantarse, que no tiene nada para salir adelante, así como a Nehemías, que no tenía nada. Manifiéstate, hazlo de nuevo, Señor, hazlo de nuevo sobre mí. Sé glorificado, Señor, y háblame y ayúdame a estar seguro que eres tú que me hablas, para estar convencido y obedecerte. Usa sobre nuestra nación a los que somos edificadores de muros, personales, familiares, en ciudades, en estados y en la nación. Usa el que restaura muros en esta nación. Tú eres quien la levantas, tú eres quien te glorificas. Permítenos aportar un granito de arena para ver a nuestra nación bendecida, para bendecir. Bendice, Señor, a cada venezolano y guárdales la vida. Bendigo a quien me maldice. Oro por quien me persiga. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, sé liberando ahora, sé rompiendo ataduras, sé rompiendo cadenas, las cadenas del odio, de la amargura, de la maldad, de la envidia. Sé rompiendo cadenas. Libera a esta nación de la situación de estar maldiciendo siempre. Haz entender a esta nación que quien maldice, la maldición le viene encima. Haz comprender a este país que no debemos maldecir a nadie, Señor, sino que debemos bendecir por encima de todo, Señor. Que tú te glorifiques de que somos restauradores, no destructores. Que somos los que levantamos, no los que derribamos. Oh Espíritu Santo, sé exaltado en el nombre de tu Hijo. Es tu palabra, tú no cambias, es tu forma de hacer las cosas. Gracias, mil gracias, Señor. Mil gracias, Espíritu Santo. Te honro, te glorifico. Señor, tú eres el más grande y digno de alabar, y más grande y digno de adorar, Señor. Sé exaltado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Padre, amén, Señor.